Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Estudiaremos hoy Isaías capítulo 40. Para ello, vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Oremos. Querido Señor, bondadoso Padre, gracias te damos por todas tus bendiciones, tus cuidados. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por perdonarnos y darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y poder entender el mensaje que tienes para nosotros en este momento. Te pedimos, Señor, tu dirección, que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro hoy. Lo pedimos en Jesús. Amén. El Salmo 40 es el inicio de la segunda parte del libro de Isaías y la última. Va desde el capítulo 40 hasta el 66. En la primera parte se habló de los pecados de Israel y Judá, el castigo que recibirían, el juicio de las naciones, el asedio de Asiria, la victoria otorgada por Dios y nos presenta el remanente fiel. A partir de este capítulo nos habla de restauración. Es la sección donde se habla del Mesías y su obra. En los capítulos que siguen, el mensaje del profeta es totalmente diferente, tanto en contenido como en estilo. Esta sección nos habla de lo que el Señor quería para Israel al regresar de su cautiverio de Babilonia. Pero esta sección es la que se conoce a Isaías como el profeta evangélico. Esta sección usa el lenguaje más sublime que jamás se haya pronunciado un orador inspirado. Isaías expone el glorioso futuro de Israel como fiel siervo de Dios, su liberación de todo enemigo, la venida del Mesías y el establecimiento del reino del Eterno. Se hacen muchas predicciones sobre el Mesías venidero, su carácter, su ministerio, su vida, su abnegación, su servicio y su muerte. Y entonces se habla de la tierra restaurada, a la paz y a la hermosura edénicas. El capítulo 40 es el comienzo de esta sección y es considerado como una recapitulación introductoria a toda la segunda parte del libro de Isaías. Las principales ideas de este pasaje serán desarrolladas en los restantes capítulos. A los exiliados el Señor envía un mensaje de fortaleza y consolación a su pueblo, en donde ofrece perdón y restauración. Comencemos el estudio. El mensaje de los versículos 1 y 2 es de consuelo y de buenas nuevas. Leamos. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Los mensajes de reproche han cesado y ahora se da mensaje de consuelo y esperanza. Varios elementos. Número 1. Estos mensajes al parecer son enviados al pueblo de Israel mientras estaba cautivo por manos de los babilonios. Número 2. Después de que Israel llegara a ser la tierra deseada, una tierra próspera bajo la bendición de Dios, prácticamente había desaparecido. El pecado de Israel le trajo consecuencias nefastas. Entonces el Señor le envía un mensaje de consuelo. El tiempo está cumplido. Es decir, la profecía que hablaba de 70 años de cautiverio han terminado. La hora de volver a Jerusalén había llegado. Elena de White comenta: el pacto de misericordia que Dios había hecho lo llevó a intervenir en favor de su pueblo Israel después de que éste fue severamente castigado delante de sus enemigos. Israel había elegido seguir su propia sabiduría y justicia en lugar de la sabiduría y justicia de Dios, y como resultado, la nación fue arruinada.
Dios permitió que sufriera bajo un doble yugo para que pudiera ser humillado y se arrepintiera. Pero los judíos, dispersos y cautivos, no fueron dejados sin esperanza. Se les animó, pues, mediante esa humillación serían inducidos a buscar al Señor. Dios le dio a Isaías un mensaje para este pueblo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1166. Su pecado había sido perdonado. Han sido castigados, han sido amonestados, pero también han sido perdonados. Este mensaje de consuelo nos llega a nosotros hoy. Cristo va a venir por su pueblo. La larga noche de pecado pronto terminará. El Señor ha perdonado nuestros pecados. Preparémonos para su encuentro. La segunda parte del capítulo son los versículos 3 al 5. Preparen el camino de Dios en el desierto. Los versículos 3 y 4 dicen: Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. El propósito divino era que cuando Judá regresara del cautiverio, se esforzara al máximo en la preparación de ella misma, como también de las naciones que la rodeaban, para la venida del Mesías, cuando venga a establecer su reino eterno. Este pasaje también nos hace recordar la predicación de Juan el Bautista, el precursor de la venida del Cristo. Cuando predicaba en el desierto de Judea y anunciando la venida de Cristo, ante su nacimiento se le dijo a sus padres: y tu hijo será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 76. Ante la llegada de un rey se preparaba el camino para que no tuviese ninguna dificultad y su viaje fuera lo más placentero posible. Juan preparó el camino, allanó el valle para que las personas pudiesen recibir al Señor, el Salvador del mundo. En este aspecto, también representa al pueblo de Dios que proclama la venida del Señor. Esta preparación es doble. En primer lugar, consiste en la transformación del carácter y en segundo lugar, en la proclamación del mensaje evangélico a toda la humanidad. Este pueblo prepara el mundo, proclamando que Cristo vendrá otra vez para salvar a sus hijos y establecer su reino eterno. El versículo 5 dice: Entonces se revelará la gloria del Señor, y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Esto ocurrirá en la vida y el ministerio de Cristo en el momento en que venga a vivir con los seres humanos. Pero también, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, según Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Además dice que la tierra se maravillará ante el esplendor de su venida. La venida de Cristo es el acontecimiento más importante del universo. Sigamos con Isaías capítulo 40, ahora los versículos 6 al 8, que describen un mensaje para los seres humanos en esta época. Decía: Voz que decía, da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El profeta está perplejo, pregunta sobre qué mensaje será apropiado para una nación que estaba sufriendo por el pecado. Compara la vida del hombre con la flor del campo, una figura usada por el salmista, por Job. La flor crece, la flor florece, pero cuando llega el viento fuerte desaparece. La vida del hombre es corta, la vida del hombre es frágil, la vida del hombre es pasajera. El viento de Jehová es el desagrado divino contra los consejos de los impíos. Si la vida de los hombres es pasajera, lo que hagan los hombres mucho más pasajero será.
Dios desea transformarnos y darnos vida, pero si nos resistimos, pereceremos como la flor del campo. Otro aspecto que debemos destacar de este pasaje es que nos dice que el hombre no es inmortal, el hombre es mortal. La palabra de Dios permanece, su amor, su deseo de salvarnos nunca conoce variación. Cuando el hombre se alimenta de la palabra de Dios, entonces nunca tendrá hambre, y si bebe de la fuente inagotable, pues nunca tendrá sed. Juan 6:35 dice: Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Así que la invitación del Señor es a confiar completamente en Él, que es el único que no varía, el único que permanecerá para siempre. Su palabra no conoce fin, su palabra permanece para siempre. Entonces se nos revela un Dios que viene con poder. Sigamos en Isaías capítulo 40, los versículos 9 al 11. Versículo 9, leamos. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. El mensaje que Sión debiera anunciar era el mensaje de la bondad y el perdón de Dios. Es un tiempo de peligro y oscuridad. Sión tiene un mensaje de esperanza y luz. Por otra parte, el gran error del profeso pueblo de Dios es que se apartó de su Señor y Creador, quitó la vista de Él y se fijó en sí mismo. Por eso se le invita ahora al ver al Dios vuestro, a contemplar al Dios de amor y misericordia y lleno de justicia. Está invitando a los perdidos a contemplar al único que es vida y salvación. Versículo 10. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Dios viene con su brazo de misericordia para con sus hijos fieles, pero con juicio para los impíos. Nos habla de Jesús, el Mesías príncipe que vendrá con gran poder y gloria. Mateo 24:30 dice: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Entonces la tierra tiembla ante la presencia del Rey eterno. Pero cuando venga, vendrá como juez, ejecutará la sentencia. Apocalipsis 22:12. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Será un momento de alegría para unos y terror para otros. Pero los hijos fieles de Dios serán guiados por Dios, cuidados por Dios, permanecerán firmes porque el Señor los guía como el pastor guía a sus ovejas. Capítulo 40 de Isaías, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. Dios es el buen pastor y Él da su vida por las ovejas. Y los que vienen a Él nunca los echará fuera. Por el contrario, Él protege a sus ovejas y las guía al hogar eterno. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 25, lo siguiente: antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. En los momentos difíciles de nuestra existencia, en medio de las tormentas que rodean el mundo, recordemos que Jesús es el buen pastor. En Él podemos confiar y encontrar seguridad. Ahora, el mensaje de seguridad y protección es reforzado con el concepto que nada es más grande que Dios, y que podemos leer en el capítulo que estamos estudiando, Isaías 40, los versículos 12 al 20. Leamos los versículos 12 y 13. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, pesó los montes con balanza y con pesas los collados.
¿Quién examinó al Espíritu de Jehová o le aconsejó y enseñó? El cuadro sublime de Isaías presenta aquí de la sabiduría, el poder, la eterna majestad de Dios no tiene paralelo en las Escrituras. Lo que se destaca en este capítulo y otros que estudiaremos más adelante es que Dios es grande, porque Él es el creador. Él fue quien puso las cosas en su lugar. Él fue el que le dio colores a los árboles y a las plantas y a las flores. Él fue quien puso las estrellas en el firmamento. Solo Dios puso el peso correcto en los mares y en los ríos. Solo Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Ese Dios poderoso, creador, sustentador, es quien es nuestro pastor. En Él hay verdadera victoria. Es tan grande Dios que si queremos comprarlo con los sacrificios y la leña para quemar sacrificios no son suficientes para presentar una ofrenda como Él se la merece. Por eso no podemos sobornar a Dios. Tenemos es que aceptar su dirección y su bendición. A esto se dice que las naciones que los hombres levantan con gran orgullo son nada para Él. Con un solo soplo puede hacerlas desaparecer. Leamos el versículo 17 en la traducción del lenguaje actual. Para Dios nada valen las naciones. Son lo mismo que nada. Y lo más temible es el atrevimiento de tratar de comparar a Dios con los dioses falsos. Leamos el versículo 18. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Es más grande que lo que los hombres pueden imaginarse, como para dibujarlo o hacerlo una escultura. Dios no puede ser comparado con una imagen. Dios es tan grande que excede la imaginación del hombre. Las imágenes son el resultado del pensamiento del hombre, hechos por la mano del hombre, no son objetos apropiados para adorar ni para rendirles culto. Todo ese esfuerzo debe invertirse en adorar al verdadero Dios. Entonces el profeta pasa a describir el poder de Dios en los versículos 21 al 24. Este Dios poderoso, leamos en el versículo 22, dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Algunos citan este pasaje para afirmar que Isaías conocía que la tierra era redonda, pero lo que se destaca aquí es que Dios está en su trono. Todavía es el Rey del universo, siempre lo ha sido y siempre lo será. Versículo 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Nada puede compararse al poder de Dios. Desde su trono gobierna el universo, todo está ante sus ojos, Él ejerce dominio. Este Dios que ve a los hombres levantando sus grandes naciones y desafiarle con palabras, ese Dios que nos ve desde el cielo, parecemos pequeñas criaturas. Con un solo movimiento es suficiente para que estas naciones poderosas desaparezcan. Dios es soberano, Dios protege, Dios gobierna, Dios hace justicia. Y termina el capítulo hablándonos de la grandeza de Dios en los versículos 25 al 31. Dice el versículo 25: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Lo primero, nada puede ser comparado o igualado a Dios, porque Él es el creador de todo lo que existe. Además, el atributo característico de Dios no es tanto su sabiduría o poder como su perfecta santidad. He aquí el secreto de su sabiduría y poder. La justicia es el cimiento de su trono, pero su santidad es la característica más destacable. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a toda llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Si los hombres únicamente levantaran su vista al cielo, tendrían el privilegio de contemplar una evidencia innegable del Creador y sustentador de todas las cosas. Dios está entronizado más allá de las estrellas. Él lo conoce todo. A cada estrella, a cada constelación, Él le ha dado nombre. Entonces,
nos daremos cuenta de la insignificancia de nuestra sabiduría. Dios no es como el hombre, no se cansa o se fatiga. Dios no duerme. Dios está por encima de nuestras limitaciones. Dios permanentemente está obrando en favor de sus hijos. Sostiene el universo y Él no se cansa como nosotros los hombres. Por eso el que confía en Él puede encontrar fuerzas, vida, energía para enfrentar los problemas diarios. En el tránsito de nuestra vida por este mundo, en medio de las pruebas, los hijos de Dios reciben fuerza del Dios de lo alto. Leamos el versículo 29. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Dios fortalece la vida de sus hijos. Y termina el capítulo con una tremenda comparación. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. En medio de las pruebas, cuando nos sintamos débiles, cuando sintamos que no vamos a poder resistir, que nos sintamos agotados y a veces sin ánimo para seguir adelante, pues si confías en el Señor, Él te dará las fuerzas. El pueblo de Israel llevaba 70 años sufriendo una tremenda esclavitud en tierra ajena. Estaban agotados, pero Dios dio fuerzas al débil. Dios puede hacer de ti un cristiano fuerte. Y entonces tenemos la gran promesa, versículo 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Los que buscan a Jehová con sinceridad y humildad van a tener las grandes bendiciones del Señor. Los hijos de Dios tendrán una doble promesa. Dice que tendrán nuevas fuerzas. Encontrarán la fuerza del Señor para seguir adelante. Nada los detendrá, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles. Nada podrá hacerles desistir de su fidelidad al Señor. Y en segundo lugar, nos compara como las águilas. Un espectáculo especial es ver al águila que se remonta más y más sin aparente dificultad. Los hijos de Dios reciben la fuerza de lo alto para seguir siempre adelante y hacia arriba, siempre alcanzando nuevas alturas. Debemos cada día tener el privilegio de progresar continuamente en gracia, en victoria, de victoria en victoria, hasta llegar a la patria eterna. Apreciado amigo, los cristianos tenemos una gran promesa que nos da fuerza cada día para seguir adelante y que cuando Jesús venga estaremos en la tierra nueva, donde el dolor y el cansancio terminará y podremos correr, saltar, volar. Pero no nos vamos a cansar porque Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Estas promesas de Dios son para ti. En las luchas, en las pruebas, recuerda que el Señor es tu fortaleza y que pronto vendrá y el mal terminará para siempre. Por eso hoy, dedica tu vida a Jesús, entrégale el corazón para que Él pueda ser el Rey de tu existencia. Que el Señor te acompañe hoy. Amén.